Hola, ¿qué tal, compañeritos? Bueno, vamos a empezar hablando acerca del libro de hábitos atómicos, en especial el primer hábito, que es hacer lo obvio. Y se divide en cuatro partes. Yo específicamente voy a hablar en el hombre que no se veía bien. Y empezamos la lectura hablando acerca de una nuera, la cual era enfermera, y llega a una cena familiar. En cuanto llega a la cena familiar, le dice a su suegro: necesitas ir a ver a un doctor. El suegro, una persona completamente funcional, le pregunta por qué, porque él claramente no tiene síntomas de nada. Horas después, resulta que sí tenía algo, y fue capaz de predecir un ataque cardíaco, ya que tenía una vena tapada, una vena mayor, y pues estaba tapada, entonces le pudo haber dado un paro cardíaco. Pero si el suegro no tenía ningún síntoma, ¿cómo la nuera pudo haber sabido que tenía? Bueno, en esta parte nos habla acerca de que nosotros creamos hábitos mediante la rutina. Mediante la rutina, la enfermera ha visto muchos pacientes que sufren de lo mismo, entonces fue capaz de diagnosticar a su suegro, incluso sin que su suegro tuviera síntomas. Se nos dan más ejemplos, por ejemplo, el de los militares, que son capaces de distinguir en el radar los parpadeos cuando es de un enemigo y cuando es de un aliado. ¿Cómo? Mediante la rutina. Y es que, aunque nosotros no nos demos cuenta, muchas veces el que repitamos la misma acción nos ayuda a aprender, ya que nuestro cerebro de manera inconsciente aprende. A veces no aprende lo que nosotros queremos aprender, pero sí termina aprendiendo cosas que nos llegan a ser útiles en el día a día. Y es que una cosa importante del cerebro es que siempre busca predecir movimientos o patrones. Entonces, nos habla de eso, nos habla de una estrategia la cual se llama señalizar y verbalizar, en la cual nos ayuda, porque primero, para nosotros saber que nosotros tenemos un hábito, tenemos que saber señalizarlo, tenemos que saber identificar cuál es nuestro hábito, porque entre más hagamos ese hábito, menos vamos a saber que tenemos un hábito y se nos hace más normal. Entonces, nos habla acerca esta estrategia de que pues señalicemos físicamente con la mano y luego lo verbalicemos. ¿Cómo? Les pongo un ejemplo. Un tren. No sé, el conductor apunta al panel de control y dice 60 kilómetros por hora. El semáforo, ¿cómo está? En verde. Y él dice proceder. Es un poco complicado tal vez no me di mucho a explicar. Si gustan se los explico de manera personal en el salón. Pero básicamente con esto buscamos reducir los problemas que... No los problemas, más que nada los errores humanos que puedan llegar a haber. Una vez tenemos identificados nuestros hábitos, podemos hacer un cambio mediante un simple ejercicio, que es simplemente anotar nuestros hábitos. Para que nosotros podamos tener un control de cuáles son nuestros hábitos y podamos cambiarlos, primero tenemos que saber qué hábitos tenemos, primero tenemos que ser conscientes acerca de nuestra persona, analizar las pequeñas cosas que hacemos para poder saber que tenemos un hábito. Y esto es básicamente de lo que nos habla el libro. Bueno, en concreto esta parte, pero es básicamente eso. También va muy ligado a justamente lo que nos dice nuestro primer hábito, porque este nos habla acerca de hacer lo obvio. ¿Qué se refiere con esto? Que nosotros tenemos que saber identificar nuestros hábitos para poder darles una solución. Es justamente como lo que vimos en los diagramas pasados, diagramas de árbol y los de Ishikawa, que es básicamente si nosotros distinguimos la raíz de nuestro problema, podemos darle una solución mediante ciertas estrategias. Y justamente también tiene que ver mucho con el primer hábito, porque se nos habla de que el entorno tiene más importancia de lo que nosotros creemos. Entonces, justamente con el ejemplo de la enfermera, es que nosotros podemos usar el primer hábito que nos habla acerca de que le tenemos que tomar importancia a nuestro entorno, porque nuestro entorno termina afectándonos. Si nosotros estamos en un entorno en donde justamente, por ejemplo, la enfermera tiende a haber muchos casos de estos de que problemas en el corazón, X o Y enfermedad, nos damos cuenta de que mediante su entorno ella fue capaz de aprender un hábito el cual le ayudó a su suegro para poder sobrevivir.
En el libro de hábitos atómicos nos menciona en la primera parte los principios fundamentales. En esta parte nos enfocaríamos en el capítulo 2. El capítulo 2 nos dice la manera en que los hábitos moldean nuestra identidad o viceversa. Al inicio de este capítulo nos dice o nos da a conocer las 3 capas de cambio de conducta. Primero resultado, proceso e identidad. El resultado es la meta o el objetivo en el cual queremos alcanzar. El proceso son los métodos por el cual queremos optar para llegar a dicho objetivo. Y la identidad es cómo es nuestro conocimiento de persona hacia nosotros mismos, cómo nos identificamos y cuál es nuestra personalidad. A veces los métodos por los cuales elegimos no son los adecuados. A veces tratamos de cambiar algo que no debemos cambiar o tratamos de cambiar nuestros hábitos de la manera equivocada. Como bien se los dije, es optar por los métodos que no son realmente efectivos. También nos dice algo importante de que para cambiar dicha identidad debemos corregir creencias y debemos expandir lo que es nuestro conocimiento. Con esto generará buenos hábitos y así tendremos buenos resultados. También nos dice que para que logremos convertirnos en una mejor versión de nosotros, es necesario ser constantes y que corrijamos las creencias y actualicemos cada uno de nuestra identidad. A veces no tenemos como esa motivación de hacer dichas actividades, pero no es de que tengamos motivación, es de que tengamos esa disciplina para generar o para obtener el resultado o el objetivo al cual queremos llegar. A mí me tocó el capítulo 3, donde nos habla de la importancia de la identidad de formar los hábitos, como por ejemplo en donde la gente se enfoca más en el proceso y en lo que quiere que en qué es lo que va a hacer para conseguirlo. Como por ejemplo nos dice que, pues quiero adelgazar, quiero bajar de peso o quiero ir al gimnasio, pero no dicen, ok, voy a ser una persona activa como para hacer lo que tengo en mente, ¿no? Entonces, pues esa es la importancia que tiene el hecho de crear nuevos hábitos, porque pues más que nada es algo fundamental, porque si quieres tener un nuevo estilo de vida, tienes que empezar a implementar nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nuevas actitudes y más que nada debes de tener la disponibilidad de hacerlo y debes de demostrarte a ti mismo que eres capaz de conseguir el resultado que tú quieres. Hola, ¿qué tal? En este día vamos a hablar un poquito sobre el libro Hábitos Atómicos. Bueno, pues a mí me tocó el primer capítulo, que es El sorprendente poder de los hábitos atómicos. Bueno, aquí explica cómo pequeñas mejoras continuas generan grandes cambios. Y es que nos explica que básicamente a veces no es necesario generar o hacer un cambio drástico para alcanzar una meta, sino que es importante mejor fijarnos en los hábitos que nosotros mismos nos ponemos para alcanzar esas metas. Un ejemplo rápido que nos pone el libro es sobre unos ciclistas británicos que al principio pues estos ciclistas no tenían mucha suerte a la hora de ir a competencias. En las Olimpiadas les iba mal, nunca habían ganado una medalla de oro. Y no es hasta que llegó un entrenador llamado Brace Ford,
el cual pues usó una serie de sistemas y hábitos que al principio no se notaban, pues, o sea, eran insignificantes, se podría decir. Pero con el paso del tiempo, estos hábitos que eran a lo mejor hacerlos sentir más cómodos a los ciclistas, el orden y la limpieza de las instalaciones, que los entrenamientos fueran más constantes, la limpieza de los ciclistas, la comodidad de las bicicletas, todos esos pequeños cambios que hizo el entrenador en esta área generaron grandes beneficios en las siguientes Olimpiadas de los ciclistas británicos. Y es que nos explica cómo no es necesario a veces hacer cambios grandes, sino más que nada hacer pequeños cambios y ir mejorando. Aquí nos dice que es importante ir mejorando y ser siempre 1% mejor cada día. ¿Por qué? Porque se podría decir que si nosotros somos productivos al menos un 1% cada día, al final del año vamos a ser 365 veces mejor de lo que éramos antes. También una cosa muy importante que destaca aquí es el tema de la meseta de potencial latente. Y es que muchas veces nosotros nos desesperamos por el hecho de decir, no, pues es que voy a generar un hábito ahorita, por ejemplo, el de leer, y pasa una semana y no vemos ese cambio. ¿Y por qué? Porque aquí hay una palabra muy importante que es acumulación. Los hábitos, los esfuerzos que hace uno como persona son acumulativos. El beneficio que tiene alguien a la hora de hacer o de llevar a cabo un hábito no se va a presentar al momento. Siempre tiene que existir un rango, tiene que existir un periodo para que ese hábito dé sus frutos, se puede decir. Y ese rango o ese periodo se le conoce como meseta de potencial latente, que es cuando ese hábito que tú estás haciendo día a día y está siendo constante, a lo mejor al principio no verás los cambios porque llevan tiempo, pero poco a poco se irán presentando. Entonces eso es un punto muy importante que se tiene que tomar y es más que nada tener paciencia, ya que pues como es bien sabido, un hábito no es cuestión de hacerlo y a la siguiente semana ya vas a notar un beneficio, sino es ser constante. Y otra cosa también muy importante que menciona es el enfoque que se tiene que tener a la hora de llevar estos hábitos atómicos, que es más que nada no fijarse tanto en las metas, sino más que nada en el sistema que uno hace para llegar a esas metas, ya que muchas veces podemos tener la meta en la cabeza, pero a veces es estresante porque pues nos podemos desesperar o nos podemos frustrar de que es que no estoy logrando nada, llevo haciendo esto un mes y no me está funcionando. Entonces es más importante mantenerse enfocado en el sistema, en lo que estás haciendo para llegar a esa meta, que en la meta en sí, ya que eso también te permite pues generar más ideas. A lo mejor tu sistema no está funcionando porque no es el más efectivo, entonces tienes que cambiarlo. Y eso es algo también que menciona en esta parte de los hábitos atómicos. Pues bueno, eso fue lo que me tocó a mí. Gracias por su atención. Hasta luego.